Muchas gracias por estar de nuevo este domingo con nosotros en Acción Positiva. Pues empezamos el domingo anterior con el licenciado Emerson García en un tema muy importante porque verdaderamente muchas veces los guatemaltecos señalamos el hecho de que nuestras autoridades no funcionan, de que no estamos contentos con ellos, aquel rotulito voté por él pero ya me arrepentí. Es decir, ha sido un ciclo que verdaderamente nosotros tenemos que superar porque al final el funcionario electo que llegue a una posición llegó a través de un voto. Este voto se ha señalado que la ley no es buena, que la ley permite que se hagan cosas que no nos gustan, que no es como debe ser, pero obviamente por eso también estamos trabajando verdaderamente como país para que esto sea diferente. Entonces tenemos que seguir nosotros muy concentrados como ciudadanos en ver qué es lo que sucede. En el domingo anterior, pues el licenciado Emerson García nos habló sobre los cambios que sí van a aplicarse en esta próxima votación. Se originan muchos del 2016, pero son las reglas con las cuales vamos a votar. Pero como no quedamos contentos con ello, pues ahora invitamos de nuevo al licenciado Emerson García para hablar, como nos gusta en Acción Positiva, para adelante, para el futuro. No estamos para vivir en el pasado, tenemos que vivir hacia el futuro. Licenciado, bienvenido de nuevo a Acción Positiva. Gracias, doctor. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por estar aquí de nuevo apoyándonos, porque los ciudadanos seguimos con muchas preguntas, con muchas cosas que tenemos que saber. Por cierto, hoy estamos en un día muy oportuno, porque el 20 de octubre, el día de ayer, se celebró un aniversario más de la Revolución de 1944, que fue un hecho histórico en nuestra sociedad, marcó un cambio trascendental, y que también se acompañó con la Constitución Política del 45, que introdujo cambios significativos, el presidente Juan José Arévalo, en fin, hubo una primavera democrática que marca otra de las etapas de nuestra historia. Pero la Constitución Política sigue siendo objeto, obviamente, de una revisión, de un mejoramiento, de una respuesta a los cambios sociales, a los cambios demográficos que se dan, y también a los cambios a las leyes que son posibles dependiendo cada una del mecanismo que corresponda. Licenciado, para no seguir hablando yo, porque el objetivo es que usted nos cuente más sobre esta ley electoral, hablamos el domingo pasado sobre lo que va a aplicarse, pero la plaza, los ciudadanos se quedaron insatisfechos todavía, porque hay algunas de las situaciones de la representatividad que no se están cumpliendo. Por ejemplo, yo sé que ahora el Congreso tiene de regreso de la Corte de Constitucionalidad una propuesta enviada, 8 meses después regresa, pero hay algunos de los puntos, como por ejemplo el voto preferente, los subdistritos electorales, que son algunas de las formas como los ciudadanos queremos llevar más representatividad. Licenciado, por favor, háblenos un poco usted de la situación con estas leyes que regresan de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, gracias, doctor, gracias por el espacio y poder seguir hablando de algo tan importante como es el proceso democrático y las próximas elecciones que ya las tenemos en 10 meses. Cuando regresan las reformas a la ley electoral de partidos políticos al Congreso de la República, unas regresan con el dictamen favorable, otras regresan con dictamen desfavorable. Y usted mencionaba 2 temas que para la ciudadanía eran importantes y que se estuvieron discutiendo en la Comisión de Asuntos Electorales en el 2017, que lograron pasarse dentro de las reformas y enviarse a la Corte de Constitucionalidad. El primero es el voto preferente, que dicen los amigos politólogos, se llama listas cerradas desbloqueadas. ¿Y esto qué significa? Significa que entonces el votante podía llegar el día de las elecciones, agarrar la papeleta, en la papeleta iba a aparecer el partido con los candidatos propuestos, pero él podía escoger, si eran 5 los escaños, él podía decir, yo voto por el 5 o por el 5. De ahí entonces se hacía el método Hunt, que es para repartir la cantidad de escaños de cada partido, y posteriormente ya se asignaban entonces las personas que iban a ocupar estos escaños ganados por el partido. ¿Por qué dice la Corte de Constitucionalidad que no? Dice la Corte de Constitucionalidad, 1, si es constitucional el voto preferente, 2, es democrático porque acerca al votante a su candidato,
3, le da esa certeza de que el votante está eligiendo al que quiere y si tiene una mayoría, entonces lo va a tener. Pero dice no, porque la fórmula que se aprueba en la Comisión de Asuntos Electorales no usa la palabra, pero al final resulta diciendo que es una fórmula perversa. ¿Y eso qué significa? Significa que con la fórmula que iban estas reformas, que fueron las que conoció la Corte de Constitucionalidad, al final resultaba favoreciendo al que fue inscrito en la casilla 1. Y entonces, por el que quisieron votar todos los ciudadanos que estaban en la casilla 3 o 5, al final no va a resultar ganando, porque esta fórmula aplicaba tales cálculos que siempre le resultaba dando el favoritismo al que fuera en la casilla 1 o 2, es decir, en ese orden. Por lo tanto, al final no tuvo dictamen favorable, regresó al Congreso y el Congreso no puede hacer nada más con ello. Una pregunta, licenciado. O sea, ¿es legítimo entonces el razonamiento de la Corte? Correcto. Válido. Ahora, usted dice, el Congreso no puede hacer nada más con ella, pero como es una voluntad que el pueblo quiere, usted usó la palabra perversa, ¿verdad? Y dice uno, bueno, ¿de dónde nace esa perversidad? Pero no puede hacer nada con esto, pero puede volverse a presentar de nuevo esa iniciativa, pasarla de nuevo a la Corte de Constitucionalidad, modificando esa fórmula perversa. Sí se puede. ¿De qué depende que se haga? De voluntad política. Porque yo sé, mire, yo he hablado con muchos guatemaltecos y ellos, de veras, uno de los temas que más señalan es: yo quiero saber por quién voto. Yo quiero que no me lleven a un montón de gente que ni conozco, sino que yo quiero ser quien diga quién va. Sí. De hecho, si se quisiera hacer, debe de conocerlo otra vez la Comisión de Asuntos Electorales, votarlo favorablemente, ahora sí hacer una fórmula que realmente privilegie o que sí le dé el mérito a la persona por la que el votante ejerció su derecho a voto, y entonces así a enviarla de nuevo a la Corte de Constitucionalidad y ahí tuviera un dictamen favorable. Regresa al Congreso de la República y el Congreso de la República en pleno tiene que aprobarlo con las 2/3 partes, que es con los famosos 105 votos, y allí entonces ya sería una reforma y sería parte de la ley electoral y de partidos políticos. Naturalmente que es un proceso que para fin práctico ya no lleva tiempo para que en esta próxima elección se aplique. Para que algo se hubiera aplicado, pudo haber sido que se aprobara esta vez, que la Corte diera un dictamen favorable, el Congreso lo aprobara con 105 votos y ya sería efectiva en esta próxima elección, si se hubiera dado esa secuencia. Creo que sí, creo que le hubiera tocado que correr al Tribunal Supremo Electoral para implementarlo, pero creo que el clamor popular y la presión pública y un poco de voluntad hubieran hecho que sí se aplicara para estas. La idea es que aunque no sean aplicadas para estas, que esta legislatura sí lo apruebe, porque ahorita estamos en medio de una coyuntura en la que de verdad debemos de hacer de esas reformas que sea una realidad. Entonces yo considero que aunque la gente diga, bueno, ya no serán para estas elecciones, pero creo que sí es un buen momento para que queden aprobados. O sea, creo que el empujón que se le dio, creo que no hay que desperdiciarlo y creo que sí habría que aprovecharlo. Ese es un tema. El otro tema es los subdistritos. La Corte de Constitucionalidad da el dictamen desfavorable, es decir, no van los subdistritos. Y esto significa que aunque el Congreso los quisiera aprobar, ya no lo pueden hacer. Y la razón de la Corte fue, esto es un tema que se debe reformar en la Constitución Política de la República. Entonces le tocará al Congreso modificar o hacer la propuesta de reforma a la Constitución Política de la República para que entonces sí se puedan crear estos subdistritos. ¿Qué pasaba con los subdistritos? ¿Qué tenían de positivo los subdistritos? Era que entonces, por ejemplo, en la metropolitana, lo que se conoce como el Distrito Central, que son de la zona 1, 25, 27, era distribuir los subdistritos según la cantidad de empadronados o de población. Y entonces usted, por ejemplo, según la propuesta, la zona 18 iba a tener 3 diputados. La zona 21 iba a tener 2 diputados. De acuerdo al peso de los ciudadanos registrados. De acuerdo al peso de los ciudadanos registrados. Y una distribución que sí tenía que ver de alguna manera con
la distribución geográfica que tiene el Distrito Central. Y entonces lo que se hacía es que en las zonas que son un poco más pequeñas se unían ciertas zonas, pero ¿qué pasaba? Usted llegaba a votar y entonces el voto lo hacía únicamente por el que estaba en su distrito y ya no votaba por todos los que van de candidatos, sino únicamente por el que hacía campaña y el que le iba a representar a usted como ciudadano en ese distrito. Ahora usted mencionaba que la Corte dice, mire, esto no le corresponde a la Corte hacerlo, sino que lo puede hacer el Congreso con un cambio constitucional. Sí. No estamos hablando de una constituyente, no. Estamos hablando de un cambio que requiere 2/3 partes del voto calificado. Sí. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Sí, es un tema de voluntad política. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero en los años anteriores se estuvo conociendo las reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala. Esta era una reforma integral en la que incluía el sector justicia y otros cambios de fondo que creo que también son necesarios. Ustedes saben, el tema de la Constitución es de las mejores que tenemos en Latinoamérica. Eso se lo puede decir cualquier constitucionalista, cualquier experto en derecho de Latinoamérica. Es de las mejores que tenemos. Pero acuérdense ustedes que el derecho y la ley es dinámica, las cosas cambian. Tanto así que la ley electoral y de partidos políticos en su reforma del 2016 establece obligatoriamente que después de cada proceso electoral se lleve a cabo una reforma. ¿Qué pasa con la Constitución? Por ser un paquete integral como debe de ser, no estuvieron los consensos necesarios para hacer la reforma integral. Entonces, usted acertadamente dice, ¿y entonces por qué no lo hacen? Creo que no han habido esos consensos y no ha habido esa voluntad política para regular algo tan específico como son los subdistritos. Pero quiero decir algo, como es el programa Acción Positiva, siendo positivos, creo que con este dictamen de la Corte de Constitucionalidad, creo que el Congreso sí debiera, y espero que lo haga, tomar en cuenta este llamado de atención y decir, creo que la población quiere los subdistritos como parte de una reforma a la Constitución y creo que podría ser algo que se puede tomar en cuenta en los próximos Yo creo que definitivamente la población lo quiere. Algo que causa mucha molestia es los listados nacionales, sí, porque pues los distritales digamos que tienen una mayor cercanía y son conocidos, pero muchos de los listados nacionales son señalados como dice, a saber quién llega, ¿no? Ahora el número de 158 sube a 160 diputados, en vez de bajar aumentó, porque mucha gente decía queremos la mitad de diputados, resulta que no, subieron un poquito. Ahora, esta parte del listado nacional, ¿cómo sucede entonces? ¿Cómo aclararla? Porque para fin práctico va a seguir exactamente igual. Claro. De hecho, le comento, cuando se discutieron las reformas a la ley electoral en cuanto al voto preferente, se esperaba que ese voto preferente también alcanzara el listado nacional, porque diría yo que es el único, no diría, es el único listado por el que votan todos los guatemaltecos. Porque iba votado por el voto general del partido. Correcto, así es. Y en los diputados por distrito, usted es de Huehuetenango, usted únicamente vota por los diputados que van en la lista de Huehuetenango. Yo soy de Cobán, yo solo voto por los diputados de Cobán. Pero usted, que es de Huehuetenango y yo que soy de Cobán, los dos votamos por el mismo listado nacional. Pero el señalamiento es que lo votamos sin saberlo, ¿seguro? Porque no necesariamente sabe usted que va en la bolsa de ese listado nacional, o es gente que realmente no representa. Mire, los diputados obviamente, si en un lugar hay representatividad es en el Congreso de la República, claro, porque ahí están los gentes que llegan por cada departamento. Al de Cobán lo conoce la gente de Cobán, sí, bastante, ¿verdad? No necesariamente a perfección, pero en esa bolsa del Estado Nacional, ahí sí, muchas veces sí, ni siquiera nadie sabe. Creo que son de las cosas que verdaderamente deberían de cambiarse para que tengamos una mejor democracia. No, claro, de hecho el espíritu cuando se crearon los listados nacionales, es decir, cuando se creó el listado nacional era que cada partido escogiera las mejores mujeres y los mejores hombres para integrar esa lista, porque es lógico pensar que los distritos, cada departamento iba a elegir a las mejores personas de su departamento. Y en el listado íbamos a tener a los candidatos a diputados según el partido los escogiera. ¿Y esto por qué era importante? Porque había una lucha de propuestas, una lucha de ideologías, en la que yo, como listado nacional, iba a tener a personas que iban a ser candidatos, pero que representaran exactamente la ideología del partido.
Eso es lo que está tratando de rescatar ahora. De hecho, muchas personas dicen el problema de la democracia son los partidos políticos. No es cierto. Los partidos políticos no son los malos son las personas, y los partidos políticos deben de ajustarse a lo que la ciudadanía quiere. ¿Y esto qué significa? Que el partido político que no entienda que debe tener a los mejores candidatos y que debe mantenerse con una real democracia interna, los mismos ciudadanos los van a ir rechazando, ¿verdad? Y eso es algo que se modificó también en el 2016. Antes, si ustedes recuerdan, los partidos podían no correr en una elección y en las siguientes elecciones entonces ya salían, vendían su ficha o lo que podían hacer. En esta ocasión no, los partidos políticos que no corran en la elección automáticamente están cancelados. Ya sea con candidato individual o en alianzas. Pueden correr en alianzas apoyando a un candidato, no tiene que ser un candidato individual, por ejemplo. Bueno, porque sé que hay como 26 partidos políticos más o menos, sí. O sea que serían 26 candidatos, o sí. Podrían ir en alianzas. Digamos. Podrían ir en alianzas, pero la diferencia es que antes no competían para nada y en el próximo proceso electoral ellos podían competir. Ahora esos partidos quedarán cancelados. El que no tenga candidato presidencial quedará cancelado, a menos que corra con por lo menos la mitad más uno de los distritos electorales. Es decir, tiene que tener candidatos en los distritos electorales, 12 distritos electorales que sean por lo menos la mitad del total. Bueno, pues eso va cambiando, yo creo que va siendo positivo, como usted dice, hay que ver que vayamos adelante. Usted usa una palabra que me llama mucho la atención ahora, que los partidos elijan a las mejores mujeres y los mejores hombres. Sí. Interesante, porque uno de los grandes clamores también de la población es que la mujer no tiene igualdad de oportunidades para participar. Claro. Entiendo que la ley de paridad no está incluida dentro de los cambios que vienen en camino. No sé si el Tribunal Supremo Electoral lo planteó en las reformas que mandó tardíamente, pero las mandó. Es decir, en algún lado por ahí viene esa propuesta de reforma. ¿Qué nos puede contar de esa propuesta de reforma de la paridad? Sí. ¿Cómo va a ayudar? Porque en el Congreso creo que actualmente hay un 8 a 10% de diputadas son mujeres, ¿no? Y el resto hombres, pero eso se ha mantenido. Es correcto. Cuénteme un poquito sobre esta ley de paridad. Bueno, el tema de la paridad se ha venido discutiendo ya desde hace varios años y la intención es que sea obligatorio, que legalmente se pueda obligar a los partidos políticos a llevar, cuando se habla de cuotas, se habla que puede ser 40%, como se maneja es de la manera siguiente. A usted como partido político le dicen, usted no puede llevar más del 60% de hombres ni de mujeres. Esto lo que significa entonces es que usted va a poder tener hasta el 60% de hombres o de mujeres. Si lo vemos en el tema de la paridad, no puede haber menos de 40% de mujeres representadas en las candidaturas. Y el tema de la paridad total, que sí es 50% hombres, 50% mujeres. Tiene que ser de manera obligatoria porque los partidos políticos no lo hacen de manera voluntaria. Pero algo que sí hay que tomar en cuenta es, más allá de la paridad, lo que hay que hacer es un trabajo ciudadano y una educación ciudadana, porque el voto en Guatemala es machista. Entonces, de nada va a servir que tengamos el 50% de candidatas mujeres si las mujeres y hombres que van a ir a votar no van a votar por mujeres. Y entonces, al final, ese 50% no se va a ver reflejado en el 50% de diputados, en el 50% de alcaldesas. No se va a poder ver reflejado si no cambiamos la mentalidad del ciudadano, la mentalidad del votante machista. Eso está comprobado. De hecho, en varios países de Latinoamérica, Argentina, México, pasaron por este proceso e incluso ya estaba aprobada la paridad y no se veía reflejada en los escaños obtenidos en el Congreso o en las alcaldías. Tiene que ser la participación. Acá tuvimos en una oportunidad a la señora Laura, no me recuerdo su apellido, que era ministra de la Mujer en Chile. Y en Chile, pues la presidenta Bachelet era en ese momento la ejecutiva a cargo, pero ahí no existe ley de paridad, porque la posición de ellos era decir, mire, no, lo que tenemos que hacer es lo que usted dice, educar, incentivar a la mujer a que participe, y obviamente que la mujer agarra y alcanza su espacio. En este momento nuestra fiscal general es una dama, nuestra presidenta de la Corte de Constitucionalidad también es una dama, es decir, la mujer está más que capacitada para ocupar estos puestos. Y ellos decían, mire, el hecho de imponer cuotas como que también
es algo negativo en algún momento. Hay visiones, había un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos que siempre tenía una posición muy contraria a estas leyes. Él era negro y él estaba en contra de las leyes que favorecían a los negros por principio. Él decía, no, esto quita la lucha por salir adelante por uno mismo. Es un poco lo que usted está diciendo. Pero en fin, yo creo que es importante, más que la ley en sí, el abrir los espacios y la participación de cada ciudadano dentro de este proceso. ¿Qué otras pendientes tenemos, licenciado? ¿Qué otras dentro de su experiencia, dentro de las que hemos platicado, qué pendientes tenemos para llevar a hacer cambios en nuestra ley electoral? Bueno, uno de los temas que sí tuvo dictamen favorable por parte de la Corte de Constitucionalidad y que sería esperar a ver cómo vota el Congreso es que los secretarios generales de los partidos políticos no pueden ser candidatos presidenciales y deben de renunciar 6 meses antes de las elecciones. ¿Qué significa esto? En Guatemala, la mayoría de los partidos políticos, el secretario general es el candidato presidencial o la secretaria general es la candidata presidencial. Entonces, lo que pretende esta reforma a la ley electoral es, bueno, hablamos de democracia interna, perfecto. Si usted quiere ser candidato presidencial, no puede ser el secretario general del partido. Esto es algo de lo que está pendiente en el Congreso de la República por aprobarse, pero sí tiene dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué menciono esto del secretario? Junto con esto también viene la prohibición de que familiares dentro de los grados de ley del secretario general ocupen cargos en los órganos permanentes. ¿Qué quiere decir eso? Que el hermano del secretario general también sea el secretario departamental o que sea el presidente del Tribunal de Honor, porque al final, como sabemos muchos partidos tienen a su hermano, a su tío, a su hijo, a su primo metidos en los... Que vuelve un clan más que un partido político. Y no es un partido político democrático. Entonces, ese tipo de cambios a los partidos políticos en su democracia interna, creo que sí va a favorecer. Es decir, lo del secretario es una reforma que si se aprueba sería muy beneficiosa para muchos partidos políticos. Le repito, más del 80% de los partidos políticos, el secretario es el candidato presidencial. Eso ha sido la tradición, ¿no? Es más, se han formado partidos políticos simplemente para llevar a alguna persona a un puesto. Claro, actualmente, si ustedes ven, la mayoría de los partidos políticos, el candidato presidencial es también el secretario del partido. Y entonces, al final, esto lo que crea son vehículos electorales y no partidos políticos e institucionales. Yo lo mencionaba anteriormente, el problema no son los partidos políticos, el problema son las personas. Y que aún la ley permite estos vehículos electorales. Muchos de los partidos que hoy están compitiendo, que se crearon el año pasado o el presente año se están terminando de formar, probablemente después de las próximas elecciones ya no existan. Porque cuando el candidato presidencial, que también es el secretario general, pierda o incluso gane, el partido político dejó de interesarle. Entonces, ¿qué está pendiente, doctor? Trabajar en la institucionalidad de los partidos políticos, trabajar en las reformas que hagan que la democracia interna sea real y que entonces estos partidos políticos que van a ser menos después de estas elecciones, si estamos hablando que hay 25 más 5 en formación que puedan inscribirse, son 30, yo le puedo decir hoy que si pasan 15 partidos después de las elecciones y en el 2020 tenemos 15 partidos, van a ser muchos. Bueno, y actualmente ustedes han visto, han venido ya varios procesos de cancelación para algunos de los actuales, que obviamente ya no llegarán a enero para participar. Esa es parte de la broma que circula en el medio guatemalteco. Dice, bueno, al final no sabemos ni quiénes van a estar, ¿no? Sí, porque hay varios procesos de cancelación de partidos y de partidos pues que en alguna forma han sido partidos con permanencia, que han existido por mucho tiempo. Y todos los otros en realidad son partidos o que nunca han participado anteriormente o partidos muy débiles, una buena cantidad de ellos, todos los que probablemente también, como usted señala, están destinados a una extinción pronta, si no verdaderamente se institucionalizan y se fortalecen. Claro. Es un cuadro bastante complicado en algún sentido porque vamos a entrar con leyes un poquito no realmente lo que queríamos, un sistema de partidos políticos que no se sabe ni quién va a ser, y con algunas reglas que van a ser confusas, porque yo entiendo que la parte del financiamiento electoral, que no hemos hablado mucho a fondo, la parte de la propaganda, publicidad,
cómo se va a manejar. También existen muchas dudas e incluso de algunas de las reglas. Dice, bueno, ¿cuándo el voto nulo va a valer? Y nuevos candidatos no son nuevos candidatos. Sí. En fin, yo creo que hay una serie de incertidumbres. Pero, digamos, licenciado, este segundo programa está también ya llegando a su final. Sí. Si usted le quisiera dejar un mensaje importante, el más importante que usted quisiera compartir con la audiencia de Acción Positiva, que son mujeres, hombres que verdaderamente aman a este país y lo quieren ver diferente, como somos la inmensa mayoría de los guatemaltecos. ¿Cuál sería ese mensaje que usted le quisiera dejar de visión hacia el futuro, de positivismo, de trabajo duro, porque tampoco nada va a caer gratis? ¿Cuál sería el mensaje, licenciado? Bueno, yo el mensaje que daría es, en la medida de lo posible, uno, participemos activamente. Si tenemos la oportunidad de hacerlo en un partido político, hagámoslo. A muchos les da miedo, a muchos les preocupa que la política se ve mal, pero si no somos los buenos, ¿quiénes? Dos, tenemos que ir a votar en estas elecciones. Eso es un hecho, tenemos que hacer el ejercicio ciudadano y cívico. Tres, votemos por el que queremos, no votemos por el menos peor. Y si producto de eso va a ser anular las elecciones, es decir, tener un voto nulo, hagámoslo, si eso es necesario. 4, votemos por propuestas. Ya no busquemos la cancioncita, ya no busquemos el que da gorras, sino votemos de verdad por partidos con propuestas reales. 5, escojamos de verdad y veamos quién es el candidato, cuál es su pasado, a qué se dedica, es capaz de hacer un gobierno, es capaz de encaminar a Guatemala a lo que nosotros queremos, que es a la prosperidad. Y no olvidemos que ahorita, después de esta legislatura, nos dimos cuenta que gran parte del poder está en el Congreso. Y entonces no olvidemos que también hay que votar por los diputados más probos. Y eso es también ver cuál es el objetivo, cuál es la propuesta que cada partido político maneja. Y la parte importantísima también de la participación de los señores alcaldes, ¿verdad, licenciado? Porque yo creo que cada vez con mayor descentralización, pues el papel de los alcaldes, que son el verdadero poder local, es fundamental. Este es un estado y en este estado estamos todos participando, no hay nadie que se quede atrás ni nadie que se quede adelante, pues como dice Popol Vuh, que nadie se quede atrás, que todos se levanten y que todos salgamos adelante. Así que gracias por habernos compartido esta noche tan interesante experiencia y tan interesante visión. Yo espero que esto haya llegado muy bien a nuestra audiencia, que lo utilicemos, que procesemos toda esta información y que a partir de ahí nosotros como buenos ciudadanos votemos bien, votemos a conciencia, exijamos a los candidatos que nos presenten planes, propuestas, que verdaderamente tengan equipos de trabajo. Así vamos a caminar hacia adelante en el futuro. Las leyes por un lado, pero los ciudadanos haciendo su papel también por el otro. Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima semana con más acción.